Shabbat Shalom para todos. Vamos a hacer un pequeño resumen antes de ir al Havdalah de una porción que me llamó mucho la atención de la parashá de esta semana. Es la porción de la Torah que corresponde a estudiar esta semana, que está concluyendo en este día. Y la parashá que correspondió a esta semana lleva por nombre Re'eh y es la parashá número 47. Ya nos estamos aproximando a la culminación del estudio de toda la Torah, que son 54 porciones de parashot. En el libro de Devarim, o sea, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, a partir del verso 26, hasta el capítulo 16, en el verso 17. De todo esto, sustraje solo una porción porque es muchísimo para estudiar. Y por eso pues es que cada año se estudian las mismas porciones, porque cada año hay tanto que profundizar. Pero solo quise tomar algo pequeño, pero que nos traerá una profunda enseñanza. La parashá Re'eh, este nombre de Re'eh se traduce como mirar u observar. Pero en la extensión de la traducción de esta palabra, significa escudriñar con todas las fuerzas de tu alma. Y en esta porción se está escudriñando con todas las fuerzas de nuestra alma acerca de lo tocante al pueblo de Israel, a nosotros, que tiene que ver con el camino de la vida y el camino de la muerte. Y entonces ahí el Eterno le habla a Moshe le habla al pueblo y le dice: Re'eh, escudriña con todas las fuerzas de tu alma en lo que el Padre Eterno dice que es el camino de la vida y es el camino de la muerte. Lo que en otras palabras le está diciendo Moshe al pueblo y a nosotros también es que el Eterno nos ha dado un don especial, y ese don tiene que ver con la libertad de la conciencia humana para decidir. Y recuerde que nuestras decisiones traen consecuencias. Amén. Hablábamos un poquito de las consecuencias la semana pasada. Y todos nosotros tenemos ese don, esa libertad, esa conciencia humana. Pero esa conciencia humana debe ser tratada, enseñada, pulida por la conciencia espiritual. ¿Y dónde nosotros adquirimos esa conciencia espiritual? En el estudio de la Torah. Amén. No hay otra fuente que me pueda generar conciencia espiritual que el estudio de la palabra. Ahí vendrá el cambio, la transformación. Y entonces nosotros, al estar delante del camino de la vida y de la muerte, podremos decidir el camino correcto. ¿Por qué? Porque la vida será el resultado de una sabia decisión. ¿Y cuál decisión es esa? La decisión de la obediencia. ¿Y la muerte es el camino de cuál decisión? De la desobediencia. Así que nos está diciendo la porción de la parashá que nosotros somos responsables de las consecuencias de nuestras decisiones. Bendito el Eterno. Pero también hay otra parte dentro de la parashá donde Moshe está hablando acerca de las leyes de los profetas. Y habla muy específicamente acerca de las leyes de los falsos profetas. Y también el incitar a un hijo del Eterno sea hombre o mujer, a tener o edificar idolatría. Pero quiero que nos enfoquemos un poquito en lo que tiene que ver a los falsos profetas, para que continuemos discurriendo velos. O sea, quitar velos, quitar tabúes de las enseñanzas que durante mucho tiempo atrás recibimos, y que cada día el Padre nos va puliendo, nos va perfeccionando en su verdad y en su revelación. Amén. La estrategia del enemigo
ha sido desviar al pueblo, al remanente, a los hijos del Eterno. Y pues para desviarnos usa el error. ¿Y qué es el error? ¿Es qué? Una distorsión de la verdad. Todo error parte de una porción de verdad. Y de esa porción de verdad, entonces se tergiversa hasta convertirla en un error. Interesante. Y nosotros recibimos muchísimas cosas distorsionadas para podernos apartar de nuestro diseño, para podernos apartar de nuestro camino, para apartarnos de la Torá, para no reconocer a Yeshua y para edificar altar a un Mesías romano y no al Mashiach judío. Bendito el Eterno. Una de las cosas que usted ha oído o ha leído o alguien le ha podido decir es acerca de la Torá de Moshe. ¿Ha oído usted esa expresión? La Torá de Moshe, después de lo del monte Sinaí. Bueno, eso es una mentira. Moshe no tiene ninguna Torá. Y Moshe no escribió ninguna Torá. Lo que pasó en el monte Sinaí es que él recibió la Torá de las manos del Eterno por 2 ocasiones. La primera cuando baja, las quiebra. La segunda cuando vuelve y las recibe y las trae. Y el pueblo entonces las acepta. Así que la Torá no es de Moshe, es la Torá del Eterno. Se nos enseñó que la Torá existe a partir del momento en que Moshe las recibe en el monte Sinaí. ¿O no? Y por eso fue que nos enseñaron de que la Torá estaba abolida. Pero la Torá no existe desde el monte Sinaí. La Torá existe desde Adán y Java. Ellos fueron instruidos en la Torá. Así que la Torá ha estado desde el principio de todas las cosas. Ahí ha estado la Torá. Otra mentira que nos enseñaron, y es que Yeshua era carpintero. ¿Quién ha oído eso? Hasta la pregunta fue todos. Sí, a mí me enseñaron eso. Que Yeshua era carpintero. Bendito sea el Rey. Debemos entender que Yosef, conocido como José, el papá de Yeshua, él no era un carpintero, porque dicen que Yeshua era carpintero porque era la profesión de su papá. Entonces, casi como su papá era carpintero, pues Yeshua fue carpintero. No, Yosef no fue carpintero. Yosef era un erudito sabio, estudioso de la Torá. En Mateo, capítulo 8, verso 19, comenzamos a ver quién era realmente Yeshua, cuál era la profesión de Yeshua, cómo se le identificaba a Yeshua HaMashiach. Y vemos cómo los escribas le llaman a Yeshua Rabí. ¿Quiénes son los escribas? De la Torá. Y ellos le llaman Rabí, le reconocen, le identifican como un maestro de la Torá. En Mateo 8, 19 dice: se le acercó un maestro de la ley y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cómo le dijo? No le llamó carpintero. Me voy contigo para que me enseñes a hacer los muebles. Él era un rabí, un erudito. No iba a seguir a un carpintero. Él conocía el valor de la Torá. Y entonces él reconoce a Yeshua como un rabí. Y por eso le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Las personas
pudientes, ricas, de poder adquisitivo dentro del pueblo de Israel, reconocían a Yeshua como un rabí, como un maestro. Y en Mateo 19:16 lo encontramos. Y dice: sucedió que un hombre se acercó a Yeshua y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Cómo le dijo? Maestro. No le iba a preguntar al carpintero por su vida espiritual. Le preguntó al rabí, traducido como maestro: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Otra prueba más. Y es que los expertos de la Torá llamaban a Yeshua HaMashiach Rabí. Mateo capítulo 22, versos del 35 al 36 dice: uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y ya ustedes saben qué contestó, ¿no? ¿Qué contestó? Eso. Y amarás. ¿Cómo lo reconoció? Como maestro, como rabí. Bendito el Eterno. Y las personas comunes dentro del pueblo de Israel le reconocían como un rabí. Lucas capítulo 12, verso 13 dice: uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. ¿Cómo le llaman todos? Maestro. Ahora, ¿cómo le llaman los fariseos? Los fariseos en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 39, dice: algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Yeshua: Maestro, reprende a tus discípulos. Una persona natural no podía tener discípulos, un carpintero no podía tener discípulos, solo un maestro, solo un rabí podía tener discípulos, solo un sabio podía tener discípulos. ¿Y cómo le llamaban los saduceos? Lucas 20:28 dice: Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Observen algo. Quienes acudían a él y le reconocían como rabí, no solamente le consultaban los asuntos espirituales, sino que también le consultaban los asuntos de ley. Si usted sigue estudiando, entonces se dará cuenta que Yeshua enseñaba en las sinagogas, que Yeshua enseñaba en los campos, que enseñaba en el templo, que enseñaba en las casas, que enseñaba por toda Judea hasta Galilea. Él hacía lo que los rabinos antes de él nacer hacían. ¿Por qué? Porque era considerado como un rabí. Como un rabí. Y la otra práctica que hacían ellos, como lo decíamos ahora, era poder tener una yeshiva. Y en la yeshiva que se hacía, se tenían talmidim, se tenían discípulos para formarles en la Torá. Y ellos tenían un propósito, y era que el discípulo aprendiera a tomar el yugo de la Torá, que en términos rabínicos lo que eso significaba era aceptar el reino del Eterno en nuestra vida. Y por eso cuando usted estudia, por ejemplo, usted ve que el Shalía Pablo también tenía un maestro. ¿Que era quién? Gamaliel. Ahora, ¿qué hacía Yeshua? Veamos. Mateo capítulo 11, versos del 29 al 30. Y dice:
con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Él no solo está formando discípulos para que acepten la Torá y el reino del Eterno. Él está diciendo, yo soy la Torá. Y lo que usted encuentra al escudriñar este texto, yo soy la Torá, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Aquí está haciendo referencia. A diferencia de todos los rabinos, yo solamente te estoy enseñando que tú debes aceptar, asimilar, obedecer y seguir los mandamientos del Eterno, no toda la carga rabínica que se inventaron para proteger el cerco del cerco. Ya eso es estudio viejo, usted se lo conoce, ¿verdad que sí? Era tanta la sabiduría, el conocimiento de la Torá que tenía Yeshua HaMashiach, que por eso hay una situación muy especial que acontece en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versos 46 al 47. En ese tiempo, sus padres y él habían ido al gran templo porque estaban en la celebración de Pesaj. Y cuando se terminó Pesaj, todos se fueron. Y cuando llegaron a la casa, los papás dijeron, ¡ay! ¿Y dónde está el muchacho? No encontraban al muchacho, estaba perdido. 3 días se perdió. ¿Qué dice Lucas 2, 46, 47? Al cabo de 3 días encontraron en el templo, ¿a quién encontraron? A Yeshua, que se les había perdido, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndole preguntas. Y todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Porque ellos decían, este muchacho de 12 años, ¿dónde, en qué yeshiva se ha instruido tanto para tener tal conocimiento? Y a esa edad. Allá va Yeshua a los 12 años, allá puliendo el... Haciendo muebles. Bendito sea el Rey. Termino esta porción con esto. Mateo 1:19 dice, y Yosef, su marido, que era justo, pero no quería repudiarla a la vergüenza pública, se propuso repudiarla en secreto. ¿Quién es Yosef? Sí, el padre natural, padre humano, que el Eterno le puso a su hijo, a Yeshua. ¿Y era el esposo de quién? De Miriam. Y en ese momento estaba la situación donde no se había casado, pero Miriam ya estaba embarazada. Y entonces él dice, no la voy a repudiar públicamente, yo mejor lo voy a hacer en secreto. Pero aquí hay alguna clave muy importante. Y dice que su marido, que era justo. La palabra justo en hebreo no es como la palabra justo que nosotros conocemos en el español. Justo en hebreo es la palabra sadik. Y sadik habla de una persona que tiene un comportamiento ejemplar ante el cumplimiento de la Torá. Y no a cualquiera se le llamaba sadik. ¿Qué nos está demostrando este texto bíblico? Que Yosef era un rabí, un estudioso, un erudito de la Torá, quien instruyó a Yeshua en la Torá. Entonces ni padre ni hijo eran carpinteros. Y eso que les estoy hablando, pequeñas porciones, y para mi beneficio, pausadamente, pero quiero que miremos otra pequeña porcioncita que se encuentra dentro de la parashá. Está en el libro de Deuteronomio, o sea, de Barín,
en el capítulo 16, verso 17. Y dice, cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Elohim. Este ciclo de tiempo es un tiempo donde el Eterno ha marcado que debe traerse una ofrenda especial a la casa. Pero también es un tiempo de hacer un balance de nuestra vida y entender y aceptar que el Eterno es la fuente de todas nuestras bendiciones. Amén. De todo. A veces, escribí yo estos días por ahí porque meditaba en algo, se hace difícil ver algunas bendiciones. Cuando usted está metido en una situación, en un conflicto, en un problema, en algo que no han podido resolver, y el Eterno le está bendiciendo, pero usted no puede ver la bendición porque está enfocado en las circunstancias. Amén. Hay bendiciones que se hacen difíciles de ver, pero el Padre siempre está bendiciéndonos. Amén. Y entonces el texto nos dice que según el Eterno nos haya bendecido, de esa manera traigamos nosotros ofrenda al altar. O sea, a la casa. Otra porción de la parashá de esta semana, muy pero muy interesante. ¿A quién le gusta la carnita de res así como a 3/4? Amén. O a término medio, o a cuarto, incluso hay gente que le gusta el cuarto. ¿Sí o no? Esta semana me pidieron orar por alguien, por una situación, y me dijeron, mira, pasa esto, por favor ayúdanos a orar. Y yo le dije, ok, voy a terminar algo que estoy haciendo y voy a ponerme a orar. Creo que estaba dirigiendo a las hijas de la mesa del Shabbat, de que cómo íbamos a hacer varias cosas hoy. Y estaba ahí cuando llega la revelación del Eterno sobre esa persona y todavía no había orado por ella. Y entonces me habla, me dice esto, y me concluye con lo que yo le voy a explicar ahora. Y yo dije, Padre, yo ni me acordaba de esa porción de la palabra. ¿A usted no le ha pasado? Que a veces usted lee un texto y usted dice, ¡oh! Pero ni en mi más profunda memoria. Eso me pasó. No lo vamos a leer para que avancemos, pero tome nota si usted quiere. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 12, versos del 21 al 23, usted va a encontrar una ordenanza de parte del Eterno. Y esa ordenanza tiene que ver con una prohibición. ¿Y cuál es la prohibición? De comer carne que contenga porción de sangre. Entonces los que les gusta comerse la carnita a 1/4, a media, a 3/4, pues van a tener que hacer un cambio en ese gusto. Porque yo sé que por cuestión de gustos, cultura, gastronomía, qué sé yo, se enseña y se acostumbra. Pero la escritura es clarísima. Pero la pregunta sería, que usted debería hacerme, pero ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Por qué no me puedo comer ahí con el chincito medio rosada al menos? Bien, en la sangre encontramos lo que la conforma. ¿Y qué son? Plaquetas, glóbulos ¿qué? Rojos, glóbulos blancos, plasma, etc. Y esta conformación que tiene la sangre es lo que determina la vida física. La vida física constituye en la energía vital del animal. Y hay algo que debemos recordar que hace tiempo les enseñé, cuando les enseñé acerca de que esto no se llama estrella de David, sino que es un Maged David, que esto no es un símbolo satánico, sino que este es un código divino que luego Hailey tomó para pervertir a algunos. A ver si ustedes se acuerdan de eso. En aquel entonces les expliqué, les enseñé que era un Nefesh y que era un Neshama. El Nefesh tiene que ver con
el aliento de vida que se sostiene por impulsos emocionales. Ese es el nefesh, para decírselo así cortico y sencillo. Y el neshama tiene que ver con la vida que ha sido transformada por el Ruach HaKodesh. Y esto es lo que representa un neshama. Cuando consumimos una carne que contiene mucha o poca cantidad de sangre, nosotros estamos consumiendo el nefesh, la vida animal, la fuerza del animal. Y esta fuerza es antagónica con nuestra fuerza espiritual. Y no voy a ahondar mucho para no confundirlos mucho, pero yo creo que así someramente me hago entender. O me falta otro pedacito, a ver, dígame si hasta ahí me quedó. La energía viviente que está en los órganos del animal. Y entonces eso es lo que se consume cuando consumimos la carne que no está bien cocida o bien asada. Y la Torá nos prohíbe el consumo de esa fuerza animal o de esa alma animal. Nefesh. Ellos no tienen neshama, ellos tienen nefesh. Alma animal. ¿O usted por qué cree que usted le hace un perrito? Y él hace... Para ser invitado. O usted le da una caricia, ay, y él se queda ahí. O el gatico, que usted le deja que se le sobe por la piel, ay, el gatico se soba, se soba. Se mueve por estímulos. Alma. Yo creo que esta es más fácil de que cuando les hablamos de los camarones y la langosta y la carne de cerdo, ¿o no? Bendito sea el Rey. Bien, ahora pasemos a otra parte. Hablemos de lo que es otra parte de la parashá llamada la Haftará, que ya les he dicho que es la Haftará, ¿se acuerdan? Usted va a tener que reprobarlo. Vamos a la cartilla Nacho Ley. La M con la A, ¿cómo suena? Y la M con la A. Y si se unen las dos. Vamos a Nacho Ley otra vez. Ahí sí se ven bonitos. Yo no sé si en Dominicana conocen la cartilla Nacho Ley. ¿Sí? ¿Y en los otros países? ¿No? ¿Allá no? Bueno, bendito sea el Rey. Ok, la Haftará tiene que ver con los Nevim. ¿Qué es los Nevim? Los profetas. Quiere decir que cuando estudiamos la porción de la Torá, también estudiamos una porción de los profetas. Y también se estudia una porción del Brit Hadasha, el pacto renovado. El profeta Isaías continúa dando el mensaje extraordinario de consuelo. Hoy estamos cerrando la tercera semana de consuelo que el Eterno le está dando a su remanente, a su pueblo. Eso es hermoso. Esta tercera semana que concluye me está diciendo a mí que entro en una dimensión de resurrección. Vamos. Aquí hay mucha gente con unción profética. A ver. Porque esto lo vamos amarrando ahora a lo que sigue. Y vamos subiéndolo de volumen. Y el profeta Isaías en el capítulo 54, verso 13, nos da un decreto extraordinario a nuestra vida. Y dice: todos tendrán oportunidad de conocer al Eterno y ser instruidos en sus caminos, trayendo como resultado abundancia de paz y prosperidad para Israel.
¿Para quién es la abundancia de paz y prosperidad? Recordemos que una cosa es el Erez Israel, la tierra de Israel, y otra cosa es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel fue esparcido ¿por dónde? ¿Y de dónde venimos? Nosotros no somos el Israel espiritual, somos Israel, somos de la casa de Efraín. Por lo tanto, ese decreto de bendición es para nuestra vida, nuestra familia y nuestras generaciones. En el nombre de Jesús. Porque también hace rato develamos eso del Israel espiritual que no existe, ¿verdad? Bien, miren el segundo decreto. Isaías 54, 17. Ay no, pero devolvámonos un poquito. Dice, todos tendrán la oportunidad de conocer al Eterno. ¿Cuántos? Todos. Y de ser instruidos ¿en qué? En sus caminos. ¿Qué significa eso? En su Torah, en su palabra. Todos trayendo como resultado. Entonces, quiere decir que cuando me instruyo en la Torah, en la palabra del Eterno, me da como resultado abundancia de shalom. ¿Qué es shalom? Una bendición extraordinaria que dice falta de nada. Y me da prosperidad. ¿Qué es prosperidad? ¿Enriquecer del bolsillo? No. Prosperidad es oír la voz direccional del profeta que viene de la boca del Eterno para volver a mi diseño. ¡Amén! Bendito el Rey. Ahora sí leamos Isaías 54, 17 y dice así. Este es un decreto legislativo jurídico de gobierno para un juez como es el Elohim Sebaot. Y dice, ninguna arma forjada prevalecerá contra ti en la corte. ¿En dónde? En la corte. Refutarás toda acusación. Amén. Y tus adversarios serán condenados. Amén. ¿Quiénes? ¿Y quiénes son tus adversarios, tus enemigos? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Hay ley, el imperio de la muerte, todo lo que sale del inframundo, toda la emanación del Leviatán. Y estos son los adversarios. Y dice que todos los adversarios serán condenados. Y continúa diciendo, esta es la herencia de los hijos de Yuhei Baihei, la recompensa por su rectitud. ¿Por su qué? Rectitud. Viene de mí, dice Yuhei Baihei. Bendito eres el Rey. Este es un decreto extraordinario. Es un decreto legislativo de gobierno. Da sentencia, sello y dice, hágase y cúmplase ahora. Pero tiene una extraordinaria coma. ¿Usted la leyó? Después del punto dice, esta es la herencia de ¿quiénes? De nosotros. Y ahí viene la coma. Y esa recompensa viene a nuestra vida, ¿por qué? A causa de nuestra rectitud. Yo oía por ahí a alguien diciendo que somos tan irreverentes y que a veces le pedimos algo a Abba y damos por hecho que él lo tiene que hacer, porque él es mi padre y yo soy su hijo y mi padre me ama. No.
Aquí hay una coma maravillosa que nos debe hacer meditar. Estamos en Shabbat. Shabbat es separar la sustancia extraña. Shabbat es sacar tiniebla y establecer luz en nuestro interior y establecer la sustancia del Padre en nuestra vida. Y dice que todo esto sucede a nuestro favor cuando tenemos rectitud. Rectitud. Y ahí es donde nosotros tenemos que meditar. Pregunto, así como por preguntar. Llegar tarde al inicio del Shabbat, exceptuando casos muy específicos, ¿tendrá que ver con rectitud? Entonces, ¿el que llega tarde es recto? No. Y el que no viene. Meditemos, hijitos míos. Sigamos en esta honorable bendición. Dice Isaías 55, verso 1. Esta semana volví a oír algo y creo que es bueno que lo retome para que lo dejemos claro. Y ya lo había oído antes. Hace meses atrás había oído eso. Y parece ser que ese ronrón como que ha seguido por ahí, ha seguido sigilosamente, como hace el enemigo, así, sigilosamente. Tiene que ver con algo, hijos. Y ya que estamos en Havdalah separando las tinieblas de la luz, pues sigamos en esa dirección. Yo creo que todos hemos entendido lo que son las leyes rabínicas, lo que son los mandamientos del Eterno. Creo que, y si quedan todavía algunas dudas que aparezcan por ahí, pues las vamos dilucidando, respondiendo. Pero hace un tiempo atrás varias personas se me acercaron para decirme algo que ahora otra vez está sonando. ¿Y qué es? Que en Shabbat no se diezma, que en Shabbat no se toca dinero, y que cuando hacemos estas cosas entonces estamos en pecado y por eso tenemos maldiciones de enfermedad. Y yo sé que eso es una treta del enemigo. Sí. Para generar como dudas y que la persona retenga su bendición. Hijitos, yo les he explicado y les sigo explicando y lo seguiré explicando y enseñando. Y es que hay una línea muy delgada entre ser el remanente de la casa de Efraín haciendo el shub al judaísmo. Hay una línea muy delgada y yo me puedo cruzar sin darme cuenta. Sí. ¿Qué mejor que el padre con su callado diga al remanente? Me estoy explicando. Hijitos, no es cierto. Tal cosa no es verdad. Y si alguna persona puede tener duda acerca de esto, yo le invito a que haga una profunda meditación y un estudio muy interesante. ¿Cómo murieron todos los discípulos de Yeshua HaMashiach? Y con este estudio nos graduamos todos. Bien, hijitos bellos. Seguimos. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hijos, estos son los decretos que corresponden a esta semana. Si usted está tomando nota de cada decreto que yo me di la tarea por ahí de ponerlo usted en línea, usted durante la semana tómelos y párese en esa intercesión profética y decrete esa palabra que el Eterno está dando. Cabe su pozo de bendición, prorrumpa en el espacio, en el ambiente, en la atmósfera, toque a las personas y entonces serás provocador de un milagro. Shabbat Shalom.